Rolex no empieza como un reloj, empieza como una decisión: fabricar más lento de lo que el mercado exige. En un mundo industrial donde la eficiencia se mide en unidades por hora, Rolex opera bajo otra lógica. No busca producir rápido, busca producir con una regularidad casi obsesiva. Y esa elección define todo lo que ocurre después. La mayoría de los relojes modernos pueden ensamblarse con procesos altamente automatizados y tolerancias amplias. Funcionan, dan la hora y cumplen su propósito. Pero Rolex no compite en ese terreno. Compite en el margen microscópico, en desviaciones que se miden en micras, en variaciones de tiempo que se cuentan en segundos por día. Y para trabajar a ese nivel, la velocidad es un enemigo natural. Todo comienza con el material. Rolex no compra acero estándar. Utiliza una aleación específica, conocida como Oyster Steel, que pertenece a la familia de los aceros 904L. Es más resistente a la corrosión y más difícil de mecanizar que el acero común usado en la industria relojera. ¿Por qué complicarse? Porque la resistencia y el acabado final lo justifican. Pero trabajar con este material implica herramientas más robustas, más tiempo de mecanizado y mayor desgaste de equipos. Desde el primer paso, la producción ya es más lenta. Las cajas del reloj se mecanizan a partir de bloques macizos de acero. No se moldean para ahorrar tiempo. Se tallan, se perforan, se ajustan con precisión extrema. Cada apertura para la corona, cada asiento para el cristal, cada rosca debe encajar sin forzar. Un error microscópico puede comprometer la hermeticidad, y la hermeticidad no es marketing en Rolex, es parte estructural del producto. Después del mecanizado viene el pulido, y acá empieza una etapa donde la automatización se reduce drásticamente. El acabado superficial no es solo estética, es identidad. Superficies satinadas, pulidos espejo, transiciones limpias entre planos. Cada pieza pasa por manos humanas que corrigen imperfecciones invisibles a simple vista. El tiempo invertido aquí no mejora la función básica del reloj, mejora la coherencia visual y táctil, y eso, para Rolex, es inseparable de la calidad. Mientras tanto, en otra área de la producción, se fabrican los componentes del movimiento. El movimiento mecánico es el corazón del reloj. Está compuesto por decenas, a veces cientos, de piezas microscópicas. Ruedas dentadas, muelles, ejes, puentes. Cada componente se produce con tolerancias que dejan muy poco margen de error. Una desviación mínima altera la frecuencia del volante y con ello la precisión del reloj. Rolex fabrica la mayoría de sus componentes internamente. No es solo una cuestión de control de calidad, es control del proceso completo, desde la aleación hasta el ensamble final. Esto implica más infraestructura, más especialistas y más tiempo, pero elimina dependencias externas y reduce variabilidad. Fabricar lento no es una consecuencia, es una estrategia. Uno de los elementos más críticos es el espiral del volante, el componente que regula la oscilación del reloj. Rolex produce su propio espiral con materiales antimagnéticos y geometrías diseñadas para mantener estabilidad frente a cambios de temperatura. El magnetismo es uno de los mayores enemigos de la precisión mecánica, y en un mundo lleno de dispositivos electrónicos, ignorarlo sería ingenuo. Cada movimiento se ensambla bajo condiciones controladas, ambientes limpios, herramientas específicas y técnicos entrenados durante años. El ensamble no es simplemente colocar piezas, es ajustar, verificar y volver a ajustar. Los rubíes sintéticos que actúan como cojinetes deben estar perfectamente alineados. El aceite lubricante se aplica en cantidades minúsculas. Demasiado aceite genera fricción innecesaria. Muy poco, desgaste prematuro. Hasta aquí, el reloj ya es técnicamente funcional. Pero para Rolex, funcionar no es suficiente. La pregunta no es si da la hora. La pregunta es cuánto se desvía en condiciones reales. Y eso nos lleva a la parte donde la obsesión por el control supera definitivamente cualquier idea de velocidad. Una vez ensamblado el movimiento, comienza la etapa que realmente separa a Rolex del resto: la verificación sistemática. Aquí es donde la fabricación lenta deja de ser una característica y se convierte en método. Cada movimiento no solo se prueba, se examina bajo condiciones que simulan el uso real, pero amplificadas. Primero, el movimiento pasa por controles internos antes incluso de recibir la certificación oficial de cronómetro. Se mide su desviación en múltiples posiciones: esfera arriba, esfera abajo, corona arriba, corona abajo
y laterales. Un reloj mecánico no se comporta igual en todas las orientaciones. La gravedad afecta mínimamente el volante y el espiral. Rolex ajusta cada unidad hasta que las diferencias estén dentro de márgenes extremadamente estrechos. Después, muchos modelos obtienen certificación oficial de cronómetro por parte del COSC, pero para Rolex eso no es el final, es el punto de partida. Una vez que el movimiento vuelve a la fábrica, se vuelve a ensamblar dentro de la caja y se somete a pruebas adicionales bajo el estándar interno Superlative Chronometer. Este estándar exige una precisión aún mayor que la certificación externa. Si el COSC permite cierta variación diaria, Rolex reduce ese margen a aproximadamente la mitad. Este doble control implica tiempo, y el tiempo en manufactura es costo. Cada día que un reloj está en pruebas es un día que no está siendo vendido. Sin embargo, la marca insiste en este proceso porque la precisión no es un atributo agregado, es el producto. La hermeticidad es otro frente crítico. Cada caja se somete a pruebas de presión que simulan profundidades reales de inmersión. No basta con que el diseño prometa resistencia al agua. Cada unidad debe demostrarlo. Se utilizan cámaras presurizadas que detectan incluso microfugas. Si un reloj no supera la prueba, se desmonta, se inspecciona y se vuelve a ensamblar. No se reetiqueta, no se aprueba igual. Luego están las pruebas de choque. Aunque un Rolex no sea un reloj deportivo extremo en todos los casos, debe resistir golpes cotidianos sin alterar su precisión. Se aplican impactos controlados y se vuelve a medir la desviación. La consistencia es clave. Un golpe leve no puede traducirse en varios segundos de error diario. El magnetismo nuevamente aparece como variable. Componentes antimagnéticos ayudan, pero también se realizan pruebas específicas para garantizar que la exposición a campos magnéticos comunes no altere el comportamiento del movimiento. En un entorno moderno lleno de dispositivos electrónicos, esto ya no es opcional. Mientras tanto, el brazalete y el cierre también pasan por controles independientes. El ajuste debe ser firme pero fluido. El clic del cierre no es un detalle trivial. Es parte de la experiencia. Una holgura excesiva comunica descuido. Demasiada rigidez comunica imprecisión mecánica. Encontrar ese equilibrio lleva tiempo y repetición. Cada reloj terminado pasa por una inspección visual final bajo aumentos y luz controlada. El pulido debe ser uniforme. Las aristas deben ser limpias. El cristal debe estar perfectamente alineado. La lupa sobre la fecha, una característica distintiva, debe amplificar con exactitud específica. No es decoración, es identidad. Aquí es donde se entiende algo fundamental. Fabricar lento no significa improvisar ni romantizar lo artesanal. Significa introducir más puntos de control que puntos de producción. Cada etapa agrega verificación. Cada verificación agrega minutos, horas, días. Y ese tiempo acumulado es invisible para quien solo ve el reloj terminado, pero está ahí, encapsulado en la consistencia. Sin embargo, aún falta entender por qué este modelo de producción no solo sobrevive en un mercado acelerado, sino que prospera. Esa parte del viaje no está en la maquinaria, sino en la estrategia que sostiene todo el sistema. Hay un momento en el proceso en el que el reloj ya está completo. Late con regularidad. El segundero avanza con ese movimiento fluido que casi hipnotiza. Técnicamente podría colocarse en su caja, sellarse y enviarse a una boutique. Para la mayoría de fabricantes del mundo, ese sería el final de la historia. Pero aquí, ese es el punto donde comienza lo que realmente define el producto. Porque cuando un reloj sale de Rolex, no sale simplemente porque funcione, sale porque ha sido puesto en duda hasta el límite. Primero fue la precisión pura. El movimiento ya superó pruebas independientes, ya fue certificado como cronómetro. Durante más de 2 semanas fue sometido a distintas temperaturas, distintas posiciones, variaciones constantes que intentaban desestabilizar su ritmo, y resistió. Pero al regresar a la manufactura, esa certificación no es celebrada como meta alcanzada, es tratada como requisito mínimo. Una vez encajado en su caja definitiva, el reloj completo vuelve a enfrentarse a nuevas mediciones. Ya no se evalúa solo el corazón mecánico aislado, sino el conjunto entero.
caja, agujas, esfera, corona, todo interactuando como sistema. La tolerancia permitida se reduce todavía más. La desviación diaria aceptable se estrecha. No basta con ser excelente, hay que ser extraordinariamente consistente. Y esto tiene un coste invisible. Cada día extra de prueba es un día en el que el reloj no está generando ingresos. Cada unidad detenida en control de calidad representa tiempo inmovilizado. En términos puramente empresariales, acelerar sería más rentable, pero aquí la variable principal no es la velocidad, es la certeza. Después llega la presión, literalmente. Cada reloj es introducido en cámaras que simulan condiciones reales de uso. Si promete resistencia al agua, esa promesa no se deja en papel. Se somete a presión superior a la que la mayoría de propietarios experimentará jamás. No se prueban muestras aleatorias de una producción, se prueba cada unidad, una por una. Si aparece la más mínima anomalía, el proceso no se maquilla, se desmonta, se revisa, se corrige y se vuelve a probar. No existe la idea de suficientemente bueno, existe el estándar, y el estándar no negocia. Luego están las pruebas de reserva de marcha. Se carga completamente el reloj y se deja funcionar hasta que se detiene. El tiempo que transcurre debe corresponder exactamente a lo prometido, no en condiciones ideales de laboratorio, sino en condiciones que replican el uso real. Porque el cliente no compra un experimento, compra una herramienta de precisión. Pero quizá lo más revelador no está en las cifras, sino en los detalles que no aparecen en ninguna ficha técnica. El alineado perfecto de los índices sobre la esfera, la transición limpia entre superficies pulidas y satinadas, la resistencia exacta al girar la corona, el sonido seco y preciso del cierre al ajustarse en la muñeca. Son detalles que rara vez se verbalizan. Sin embargo, el cerebro los registra en milisegundos, y esa primera impresión, esa sensación de solidez inmediata, es parte esencial del producto. Aquí es donde se entiende la verdadera lógica detrás de fabricar lento y controlar de forma obsesiva. No se trata únicamente de crear un objeto duradero, se trata de eliminar cualquier elemento que pueda sembrar duda, porque en el lujo, la duda es el enemigo silencioso. En un mercado que constantemente persigue la novedad, donde cada año aparecen diseños más extremos, materiales más llamativos y complicaciones más espectaculares, esta estrategia parece casi conservadora, pero esa es precisamente su fuerza, la coherencia, la repetición disciplinada de un estándar que no cambia con las tendencias. Fabricar más rápido permitiría aumentar la oferta, reducir tiempos de prueba permitiría incrementar márgenes, pero cada concesión introduciría una variable de incertidumbre. Y aquí, la incertidumbre no es aceptable. Al final, cuando alguien se coloca el reloj en la muñeca, no está pensando en cámaras de presión ni en desviaciones de segundos por día. Lo que siente es algo más simple y más poderoso: confianza. Confianza en que funcionará mañana exactamente igual que hoy. Confianza en que dentro de 10 o 20 años seguirá cumpliendo su función sin dramatismo. Confianza en que no fue producido con prisa para satisfacer una demanda momentánea, sino construido bajo un sistema que prioriza la estabilidad sobre la velocidad. Esa confianza es el verdadero producto. El acero, el oro, el movimiento mecánico, todo eso es el vehículo. Lo que realmente se vende es la tranquilidad de saber que cada unidad fue examinada como si fuera la única. Y por eso la lentitud no es un defecto operativo, es una decisión estratégica. Es aceptar que la reputación no se construye acelerando procesos, sino repitiéndolos disciplinadamente con una disciplina casi obsesiva. En un mundo que mide el éxito en volumen y rapidez, aquí la medida es otra: consistencia. Porque cuando la precisión importa más que la velocidad, cada segundo invertido en control no es un gasto, es la razón por la que el producto existe.